No solo en los últimos años, toda la presidencia de Putin ha sido un esfuerzo por poco a poco y con altibajos independizarse de la dependencia de Occidente. Y una de las razones por las que la economía rusa ha funcionado tan bien bajo el actual régimen de sanciones es que esas políticas pasadas habían preparado en gran medida el terreno para ello. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando nuevamente con el Dr. Nikolai Petro, quien es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Rhode Island y autor del magnífico libro La tragedia de Ucrania, lo que la tragedia griega clásica puede enseñarnos sobre la resolución de conflictos. Nikolai estudia y escribe mucho sobre los procesos políticos internos de Rusia y Ucrania, pero ha pasado un tiempo desde que estuvo por última vez en este canal. Por lo tanto, estoy muy contento de que haya aceptado darnos una actualización. Nikolai, bienvenido de nuevo. Encantado de hablar contigo otra vez, Pascal. Nikolai, realmente quería conocer tus opiniones. Tal vez en la segunda parte hablaremos un poco sobre lo que sucedió recientemente en Rusia y Ucrania, ya sabes, y cómo se están moviendo estos partidos políticos. Pero tenemos que comenzar con lo que sucedió hace menos de 48 horas, que son estas negociaciones en Riad, y el resultado de que Estados Unidos y Ucrania acordaron impulsar un alto el fuego. Y el acuerdo dice que la parte ucraniana acepta un alto el fuego de 30 días a cambio de reanudar la ayuda militar y el intercambio de inteligencia. Y ahora, con esta información, aparentemente en este momento mientras hablamos, los estadounidenses se están acercando a Rusia para decirles que quieren un alto el fuego de 30 días. Todo mientras Rusia, hasta ahora, al menos hasta la grabación de esta discusión, no ha dicho si lo aceptaría o lo rechazaría. Hasta ahora están esperando información directa de los estadounidenses, y creo que Marco Rubio quiere hablar con Moscú. Aparentemente, para el viernes o el fin de semana, parece que está programada una llamada telefónica entre Vladimir Putin y Donald Trump. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esto? Donald Trump is scheduled. What are your thoughts on this? Bueno, creo que todos estarían de acuerdo en que el diablo está en los detalles aquí. Y desde la perspectiva de Rusia, no hay necesidad de apresurarse. Los eventos están yendo como se anticipó militarmente. Rusia, según todos los informes, probablemente recuperará todo el territorio que Ucrania invadió en Rusia el año pasado, quizás incluso tan pronto como la próxima semana. Eso, por supuesto, priva al presidente Zelensky de uno de sus principales puntos de negociación, uno que ha reiterado varias veces. Pero Rusia siempre ha argumentado que las negociaciones para la paz deben proceder desde la situación sobre el terreno, y sin duda es exactamente así como avanzarán. Me sorprendió la secuencia con la que comenzaron estas negociaciones. En otras palabras, Estados Unidos, ahora bajo la administración Trump, cree que Rusia tiene la ventaja tanto a corto como a largo plazo en este conflicto. Por lo tanto, su primera iniciativa fue acercarse a Rusia, a Moscú, para ver cuáles eran las condiciones para un alto el fuego que Putin aceptaría, y luego, secundariamente, ir a ver qué aceptarían los ucranianos, habiéndolos puesto bajo cierta presión para revelar especialmente a Zelensky y a sus seguidores más cercanos exactamente cuán dependiente era Ucrania de la inteligencia, militar y otra asistencia financiera de Sininisno. Military and other financial assistance. Having, I suspect, made that point, habiendo, sospecho, hecho ese punto, los negociadores estadounidenses han hecho su mejor esfuerzo para explicar a los ucranianos cuáles son los límites de sus opciones y ahora volverán a Rusia para ver si Rusia está dispuesta a ceder un poco en sus términos. Pero nuevamente, ese es el truco en las negociaciones. Nada, por supuesto, estará sellado o hecho hasta que los lados ucraniano y ruso realmente se sienten frente a frente y negocien cara a cara.
Estados Unidos, los europeos, los chinos, los brasileños, todos solo pueden sentarse en el medio y ser ya sea un intermediario que reúne a las partes, o como temo en el caso de Europa, interponerse en el camino, empujando a las partes más lejos. Stand in the way, pushing the sides further apart. Así que veremos a largo plazo si Estados Unidos tiene la capacidad de promover al menos el primer paso en este proceso. Y recordaría a la gente que el alto el fuego es solo el primer paso. Se pasa de un alto el fuego a, secundariamente, un armisticio a largo plazo, y luego quizás, si tienes suerte, a negociaciones prolongadas que establecerán un nuevo acuerdo entre Ucrania y Rusia. Pero espero que Rusia insista, y Ucrania debería insistir, en que debería incluir a todos sus vecinos también, a toda Europa también. Y esa negociación final puede tardar años en concretarse. El problema, por supuesto, es que en este momento Rusia está avanzando, ¿verdad? Quiero decir, Rusia está ganando la guerra, como en la guerra de campo de batalla en Kursk, quiero decir, dentro de sus propias fronteras, pero también en los 4 oblasts, de los cuales, hasta donde sé, Rusia aún no controla completamente ninguno de los 4, ¿verdad? Los ucranianos todavía tienen bastiones allí, pero la idea ahora de proponer un alto el fuego es básicamente congelar estas líneas del frente, ¿verdad? Y si Rusia acepta esto, básicamente acordará no avanzar más, porque si no disparas, congelas el conflicto donde está. Entonces tú, porque los rusos, el señor Lavrov y otros, y el señor Putin han dicho repetidamente, estamos dispuestos a hacer diplomacia, pero no estamos dispuestos a tener un alto el fuego. Quiero decir, continuaremos disparando mientras negociamos. ¿Crees que hay una posibilidad realista de que puedan reconsiderar esta postura? Creo que la probabilidad de que Rusia reconsidere su propuesta mínima para un alto el fuego, que fue hecha, recordaré a los oyentes, el pasado junio de 2023, por el presidente Putin, es baja. Él declaró solo 3 requisitos. No quiero sugerir que sean simples, pero estos son los 3 requisitos, tras los cuales Rusia declararía inmediatamente un alto el fuego. Son la neutralidad por parte de Ucrania, introducida en la Constitución. En segundo lugar, sin membresía en la OTAN, por supuesto, y sin tropas de la OTAN dentro de Ucrania. Y por último, el reconocimiento de estos 4 territorios, 4 oblasts más Crimea, como partes legítimas de la Federación Rusa, tal como están actualmente en la Constitución rusa. Entonces, ese es un procedimiento técnico, retirarlos de Ucrania y reconocer que ahora son parte de Rusia en sus fronteras administrativas actuales. Debo decir que el tema de las fronteras administrativas de la región no ha sido históricamente un punto conflictivo en las negociaciones que se llevaban a cabo bajo los acuerdos de Minsk II. Incluso dentro de ese marco, los gobiernos de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk habían, dentro del marco de los acuerdos de Minsk II, reconocido que habría diferentes derechos administrativos y derechos cívicos también, esencialmente para las regiones dentro de esos territorios que estaban bajo su control, en contraposición al control de Kiev. Por lo tanto, los acuerdos de Minsk II no se aplicaban a todo el oblast de Donetsk y Lugansk, sino solo a los territorios que estaban entonces bajo el control de las fuerzas rebeldes. Entonces, tal vez uno podría imaginar algo similar que eventualmente se acuerde en el caso de la situación actual. Creo que la neutralidad y la no pertenencia a la OTAN son probablemente los mayores puntos de fricción. Otro punto clave que se discutió en los acuerdos de Estambul fue la limitación del tamaño de las Fuerzas Armadas ucranianas y alguna limitación en los armamentos que podrían obtener. Creo que probablemente, si una de las partes estuviera dispuesta, si Rusia estuviera dispuesta a no aprovechar su ventaja militar hasta las fronteras administrativas dentro de Ucrania, a las que probablemente podría llegar eventualmente,
de los 4 oblasts que actualmente no ocupa completamente. Entonces quizás Ucrania, por su parte, podría volver a las limitaciones a las que había acordado y estaba dispuesta en principio a negociar con Rusia. Pero es cual se tuvo un acuerdo en los acuerdos de Estambul en abril del 22. Básicamente como lo que otros comentaristas también en YouTube llaman Estambul Plus. Istanbul Plus, but the issue is, of course, Not Minsk 3, but a reiteration. No Minsk 3, sino una reiteración de Estambul. Y cuando lo piensas en esos términos, sabes, las partes tal vez no estén tan alejadas. Pero de nuevo, solo estamos hablando de cuán alejadas están en términos de un alto el fuego. Ni siquiera la siguiente etapa de un verdadero armisticio, mucho menos un acuerdo de paz completo. A full peace settlement. and this is of course very critical. Y esto es, por supuesto, muy crítico, porque si estas son las condiciones para solo un alto el fuego, estamos muy lejos de donde la administración Trump actualmente piensa que es razonable intentar presionar a los rusos para que acepten dejar de usar armas. Porque para ellos, para la administración Trump, parece razonable decir que si los ucranianos dejan de disparar, entonces tú también deberías dejar de disparar. Todo mientras oficialmente decimos que vamos a reanudar el armamento de Ucrania, lo cual en este punto parece un muy mal acuerdo para Rusia. Sin embargo, sí, entonces como lo has planteado, sí, sería un mal acuerdo. Pero imaginemos el acuerdo embellecido en el contexto de Estambul Plus, que es que este rearme de Ucrania no debe exceder los límites establecidos en el acuerdo de armisticio que tendría que ser negociado. Si se establecieran límites sobre el tipo de armamento ofensivo que Ucrania podría usar, entonces creo que Rusia probablemente estaría dispuesta a aceptar eso, siempre y cuando esos límites pudieran ser verificados y mantenidos de manera efectiva. Y es, por supuesto, importante aquí que Estados Unidos realmente controle estos límites, porque toda la información crítica que Ucrania necesita, obtener las armas, el Starlink y el intercambio de inteligencia necesario para usar estas armas, está realmente bajo el control de Estados Unidos. Así que podrías imaginar un escenario en el que el señor Rubio negociaría con Rusia, diciendo, por ejemplo, miren, estamos de acuerdo en suministrar solo tanto y no más durante el periodo del acuerdo. Por lo tanto, ¿por qué no están de acuerdo y tratamos de llegar a la siguiente etapa? Probablemente sea una táctica de puente en las negociaciones, porque de nuevo, el alto el fuego no necesita ser extendido, ¿verdad? En otras palabras, si el alto el fuego se rompiera o cualquiera de las partes considerara que se estaba violando, entonces las negociaciones de armisticio simplemente nunca tendrían lugar. Una cosa a la que me gustaría llamar la atención de nuestros oyentes es que cuando la prensa informa que las entregas de armas se han reanudado o que el intercambio de inteligencia se ha reanudado, eso no nos dice qué y cuánto. Por ejemplo, sobre el intercambio de inteligencia, hay dos componentes clave que han sido mencionados por varios blogueros ucranianos como esenciales para Ucrania. Uno es la inteligencia sobre misiles entrantes y ataques de drones a la infraestructura ucraniana. Y el segundo es la información que están compartiendo los Estados Unidos y los europeos sobre sitios que los ucranianos quisieran atacar dentro de Rusia, y para los cuales están proporcionando la orientación. Así que es completamente posible. No tengo idea de si esto es cierto o no, pero en cuanto al intercambio de inteligencia, los Estados Unidos podrían, de hecho, estar compartiendo la parte defensiva de eso. Es decir, compartiendo la información que permitiría a los ucranianos derribar misiles rusos de manera más efectiva. Podrían aún no estar compartiendo la capacidad ofensiva, y podrían usar eso como una carta de juego, para usar una expresión trumpiana, en las negociaciones para alentar a Rusia a persistir en las negociaciones.
persist in the negotiations. The question then for the Russian side is, of course, La pregunta entonces para el lado ruso es, por supuesto, ¿pueden verificar eso? ¿Pueden confiar en ello? Porque quiero decir, estaría de acuerdo en que juzgando por los últimos 20 años de experiencias que tanto el señor Putin como el señor Lavrov han tenido con los Estados Unidos, los rusos serían sospechosos hacia cualquier negociación o acuerdo que no pueda ser necesariamente verificado. or agreements that cannot be necessarily verified. Yes, but here Russia and the Sí, United States pero aquí Rusia y Estados Unidos están en una posición muy diferente y exclusiva respecto a los otros participantes. Y aquí incluyo a los europeos, así como a los ucranianos. Ellos tienen sus propias capacidades de verificación por satélite. No dependen de las capacidades de verificación de otros. Así que estoy bastante seguro de que Rusia siente que puede verificar lo que está sucediendo de una manera que, por ejemplo, Ucrania no puede, independientemente de lo que Estados Unidos y otros aliados proporcionen. what the United States and other allies provide. Right. So Correcto. Entonces, en cierto sentido, si Rusia quisiera experimentar con la nueva administración de Trump, podrían hacerlo sabiendo que son capaces de ver lo que está sucediendo. see what's going on. This leaves to me What the do you question. mean, excuse me, Pascal, what ¿Qué quieres decir con experimento? experiment? So, saying yes to a ceasefire agreement would, in my Entonces, view, ya sabes, decir sí a un acuerdo de alto el fuego sería, en mi opinión, un acto de fe por parte de Rusia. Porque si dicen no y simplemente continúan avanzando militarmente como lo han hecho, tienen motivos razonables para esperar que el avance actual continúe y que no hay una manera razonable de creer que dentro de 1 o 2 meses la alianza pueda detenerlos en seco. Correcto. Así que en cierto sentido, intentar un alto el fuego sería el experimento, no continuar militarmente. ceasefire would be the experiment, not continuing militarily. Oh, that's an interesting point. Yeah. Bueno, ese es un punto interesante, sí. Uno podría hacer eso. Creo que habría una fuerte reacción dentro de Rusia. Habría muchas críticas por no alcanzar los objetivos declarados. Hay una cosa que creo que debemos recordar con respecto a la postura negociadora rusa. Siempre ha sido muy claro lo que Rusia busca, ciertamente en términos de territorio. Desde que los acuerdos de Estambul se rompieron y anexaron 2 regiones adicionales, han estipulado que todos los territorios de esos 4 oblasts más Crimea ahora son parte de Rusia, y que la lucha no se detendrá. La conquista territorial no se detendrá hasta que se alcancen esas fronteras, pero implícitamente que no hay más demandas territoriales sobre Ucrania. No further demands territorially upon Ukraine. However, now there is, of course, the precedent that was set. Sin embargo, ahora existe, por supuesto, el precedente que se estableció tras el fracaso de los acuerdos de Estambul, que es la advertencia que Rusia ha hecho a través de los acuerdos de Estambul. Estamos haciendo esta oferta. Si rechazas esta oferta, entonces nuestra propia autolimitación sobre los territorios que podríamos querer anexar se levanta. Así que esto, ya sabes, haz un trato mientras puedas, porque el próximo trato solo será peor para ti. Y eso ha sido, de hecho, un tema constante en el proceso de negociación ruso, que, como señalas muy correctamente, es clausewitziano. En otras palabras, no separa la guerra de las negociaciones. Ve la guerra como una extensión, las actividades militares como una extensión de las negociaciones y entrelazadas entre sí. Of the negotiations and intertwined with each other. Which is why the question to Russia really is. Por eso, la pregunta para Rusia realmente es, ¿hay una base razonable para creer que a través de la diplomacia pueden obtener lo que de otro modo también podrían ganar militarmente, ¿verdad? Y si la respuesta es sí, entonces el incentivo sería sí, vamos por la vía diplomática. Yes, let's go the diplomatic route. The problem, as always, and I think all El problema es, como siempre, y creo que todos los negociadores y estadistas entienden esto, ¿a qué costo? Sí, prácticamente siempre puedes lograr lo que quieres en política. Pero la pregunta es, ¿será esta una victoria pírrica? Una victoria que te cuesta más de lo que obtuviste.
Por eso creo que hay un componente en este proceso de negociación que realmente está surgiendo. Y una dice requoning carry fases futuras forward, después al tiempo forward, y durante la prolongada negociación del armisticio. Y ese es el pasang y sunis. And those are the role of sanctions. So, if the United States Entonces, si Estados Unidos realmente promete y comienza a desmantelar su régimen de sanciones contra Rusia, por supuesto, todos los demás países seguirán su ejemplo. Simplemente no tiene sentido tener este sistema de sanciones con fugas que estamos experimentando actualmente, con gran dificultad tratando de mantenerlo unido contra Rusia, y que ha sido en muchos aspectos ineficaz, con su principal defensor retirándose y diciendo no, esa no es la relación que queremos tener con Rusia. En realidad, queremos una relación comercial mutuamente beneficiosa. Y si eso se va, por supuesto, todo el régimen de sanciones de la UE, sin importar lo que digan y traten de hacer los políticos, también colapsará. En ese punto, diría que es muy interesante que Trump pueda cumplir. Trump no puede cumplir con los ucranianos. No puede asegurar a Rusia que los ucranianos cumplirán con el alto el fuego, al igual que no puede asegurar a los ucranianos que Rusia cumplirá con el alto el fuego. Pero una cosa que sí puede ofrecer como incentivo para la paz es poner fin al régimen de sanciones y realmente cambiar el rumbo de la relación con Rusia, lo que inevitablemente, como una enorme atracción gravitacional, también atraerá a Europa en su estela. Eso sería muy interesante si Trump jugara esa carta de Trump. Bueno, no necesita hablar de eso ahora. No veo cómo podría ser. Ya se ha mencionado tantas veces como parte del paquete, especialmente por Rusia. Ha sido mencionado explícitamente por Rusia. Así que estoy seguro de que es una de las principales zanahorias en lugar de palos en este proceso de negociación. Pero, en su opinión, ¿está Rusia realmente muy interesada en el levantamiento de las sanciones? Porque una de las cosas que la economía rusa demostró en los últimos 3 años es que no solo no colapsó, sino que también se expandió un 4%, al menos en el último año. Creo que la economía rusa sorprendió a todos por su resistencia a lo que sucedió. Entonces, ¿cree que aunque la economía rusa puede sobrevivir y prosperar bajo estas sanciones, todavía hay incentivos estructurales para que quieran que se levanten? Existe un argumento filosófico emocional en contra, y lo expresan de manera más articulada personas como Sergei Karaganov, quien sostiene que los rusos, como todos los demás, son débiles. Quieren ganar dinero, quieren gratificación instantánea. Sabiendo que las empresas comerciales, los banqueros y los oligarcas realmente buscarán la autogratificación, las sanciones que se han soportado han demostrado, como dices, la resiliencia de Rusia. Sigamos haciendo eso. El contraargumento es que sí, hemos tenido éxito y hemos demostrado nuestra resiliencia, pero aún es mejor para Rusia tener flexibilidad respecto a qué tipos de empresas y transacciones comerciales participar y cuáles evitar. Entonces, si esa capacidad fuera devuelta a Rusia, haríamos un mejor trabajo en general gestionándola y podríamos controlarnos a nosotros mismos. Creo que el argumento de Karaganov es un poco insultante para los rusos, porque está diciendo, bueno, ya sabes, no podríamos abstenernos de disfrutar de todas las cosas que Occidente tiene para ofrecer, y caeremos en el mismo tipo de dependencia con ellos que tuvimos antes. Pero todo, no solo los últimos años, toda la presidencia de Putin ha sido un esfuerzo, por poco a poco, con altibajos, desvincularse de la dependencia de Occidente. Y una de las razones por las que la economía rusa funcionó tan bien bajo el régimen de sanciones actual fue que esas políticas pasadas habían preparado en gran medida el terreno para ello. Paso a paso,
básicamente preparando a Rusia para lo que estaba por venir. Was to come inevitably. One of the things that I think is Una de las cosas que pienso es que si hay analistas occidentales, y a veces los ves escribiendo, que sugieren que Rusia puede ser alejada de China, o puede ser llevada a revertir o volver a tener un interés geopolítico primario en Europa, creo que eso es una falsa esperanza. Rusia tiene su propio curso estratégico. La decisión de perseguir la multipolaridad, de debilitar no solo su dependencia económica, sino también geopolítica y cultural de Europa, es un instinto a largo plazo al que creo que Rusia está dedicada, independientemente de lo que suceda en Ucrania. Russia is devoted to regardless of what happens in Ukraine.